Bueno, hermanos, vamos a continuar con el estudio que comenzamos la semana pasada en el libro del profeta Jonás, Así que lo que hicimos en un principio fue hacer una introducción, porque veréis, no solamente le pasa al libro del profeta Jonás, y si lo estudiáis y lo podéis comprobar, sino que hay otros libros en el Antiguo Testamento que, conforme lo está estudiando, la tendencia es, conociendo la historia, es casi, lo está estudiando, es a salirte de tu pasaje e irte al final del libro, ahí entremezclándote con el libro. Y la sensación que da es que todos los domingos que predique Jonás va a predicar todo el libro de Jonás. Y esto pasa también con Eclesiastés. Lo estás estudiando y si no andas con cuidado parece que estás predicando siempre lo mismo. Podrían parecer que si estamos en 5 sermones estaríamos explicando la historia al completa. Y eso es una de las cosas que la observas cuando lo estás estudiando, ¿verdad? Porque la tendencia del libro te lleva, conociendo la historia, pues a entrelazarte entre todos los versículos. Y mi intención era sencillamente ir los versículos que correspondan. Por ejemplo, hoy que estamos en el capítulo 1, vamos a ver solamente los versículos del 1 al 3, pero la tendencia es esta, de forma general. Y si un día lo hacéis veréis cómo es así. Ahora, por eso la semana pasada hacíamos una introducción de lo que es el contexto, como bien decía, no a modo de estudio, pero hablábamos un poco de la función de los profetas, que era un profeta, hablábamos también de la función de los profetas mayores, la función de los profetas menores, lo que los caracterizaba a cada uno, antes, durante y después del exilio, al que fue sometido también el pueblo de Israel. Y entonces situábamos a nuestro profeta, al que estamos estudiando, en este caso Jonás, en el contexto más adecuado, con una función: ver cómo iban a recibir los autores iniciales la profecía que Dios había enviado a Jonás, pero también, en la hermenéutica esto se llama hacer un salto en el puente de los principios, traer ese mensaje a la actualidad, salvando las distancias. Ahora, evidentemente, el Señor tiene un mensaje también a través del libro de Jonás para nosotros en el día de hoy. Pero, como bien decíamos, cuando el hecho de decir o de nombrar al profeta Jonás, ya de pronto nos vienen cosas a la cabeza, ¿verdad? Definiciones a la cabeza, porque es un profeta bastante conocido. Decíamos, el hombre que huyó de Dios, un gran pez que se tragó a un hombre, una gran tempestad en el mar, una gran planta que le diera sombra, un gusano que devoró la planta. Nos vienen ideas porque es un libro bastante conocido. Y recordáis que yo decía, vaya guión para una película, vaya un par de horas buenas que echa uno con los niños explicándole esta historia. De hecho, un hermano me decía, he escuchado ya la introducción, ya tengo ganas de ver la película, a modo ilustrativo, ¿verdad? A modo de metáfora, de meternos en profundidad con esto. Vimos también algo muy importante: Jonás no es el principal personaje del libro, sino que el principal personaje del libro es Dios. De hecho, veíamos que se menciona 39 veces Dios, sin embargo, Jonás solamente se menciona 18, pero es verdad que tiene un papel relevante en toda esta historia. Así que veíamos también un poco sobre los personajes del libro, sobre Dios, cómo es bondadoso, cómo es misericordioso, cómo Él quería salvar al pueblo de Nínive a pesar de la dureza de su corazón, a pesar de la rebeldía, a pesar de la maldad, probablemente el pueblo o la nación más malvada que había por aquello entonces, y Dios, sin embargo, muestra su misericordia. Aquí lo veíamos de una manera general, pero también veíamos al profeta Jonás, ¿verdad? Un hombre puesto por Dios, que se revela a Dios, pero que Dios en su misericordia también lo busca, lo recomisiona, lo vuelve de nuevo a poner en el camino en el cual Él había destinado para mandar este mensaje, pero también para dar una lección a Jonás. Y también, como veíamos, que también obra en los marineros, obra también en todo y cada una de las formas en las que actúa, y vemos acciones de Dios continuas mostrando su soberanía sobre todas las cosas, para luego ir diseminándolo poco a poco. Entonces, lo que quiero que veamos hoy, hermano, va a ser el capítulo 1,
por no entretenernos más en el resumen, de hecho queda grabado. Y lo que vamos a ver va a ser Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 3. Jonás 1, del 1 al 3. Y dice así: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope. Encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. El Señor bendiga su palabra. Ahora, el relato es sencillo, ¿verdad? De hecho, le echamos una ojeada a estos versículos y entendemos perfectamente qué es lo que está sucediendo. Así comienza el libro de Jonás. Si nosotros hacemos un bosquejo, cada uno puede hacer un bosquejo, he visto hasta bosquejos de 2 secciones solamente, la encomendación y luego las consecuencias, pero si nosotros hacemos un bosquejo, el mismo pasaje ya en una primera lectura, lo que nos muestra es el rechazo de Jonás a la misión que Dios le había encomendado. Luego vemos cómo lo lleva a cabo. Jonás huye, pero Dios lo persigue. Vemos también cómo Jonás, veremos más adelante en otro pasaje, cómo Jonás ora para pedir liberación y cómo Dios renueva su comisión y Jonás tiene que cumplirla yendo a donde en un principio vamos a estar hoy, donde el Señor le había encomendado la misión. Y luego vemos también esa pesadumbre de Jonás por el arrepentimiento de Nínive, pero también vemos a Dios hablándole de nuevo. Así que, como decía al principio, la tendencia, aunque leamos solamente 3 versículos, es siempre llevarnos a toda la historia, al completo, porque se va entremezclando toda la historia para llegar a comprenderla. Ahora, estamos ante un llamado a una comisión. Estamos ante un llamado a una comisión. Y daros cuenta, esto es algo general. Dios lo estaba haciendo a Jonás en el Antiguo Testamento con una función principal, pero Dios nos está encomendando también a su Hijo un llamado con una comisión. Así que cuando nosotros hacemos ese salto a los puentes, vemos que el principio principal es que como hijos de Dios, como siervos de Dios, estamos llamados a escuchar a Dios, a obedecer a Dios, en todo momento, independientemente de las circunstancias y del contexto. Ese principio general para su Hijo sigue teniendo en el día de hoy el mismo deber, la misma ocupación, la misma función para cada uno de nosotros. Ahora, a modo de introducción, hermano, creo de forma general, pienso, es un pensamiento, por las conversaciones que yo tengo con diferentes hermanos, especialmente con personas que están en el ministerio, que una de las cosas espirituales que más dudas nos crean, que más dudas, y entended esto, que más incertidumbre nos produce, y esto puede pasar a vosotros también, o que más dudas nos pueden crear en nuestro propio interior, es saber entender la voluntad de Dios con respecto a una comisión. Es decir, cuando yo tengo que, de forma personal, establecer algo, una enseñanza, o como decíamos la semana pasada, comenzar un estudio. Una de las cosas que más me inquietan o me crean dudas es la voluntad del Señor que esté enseñando esto. O ante cualquier decisión, podría ser de un trabajo, podría ser de la compra de un coche, podría ser de la compra de un hogar, podría ser de cualquier cosa. ¿Es la voluntad del Señor en este momento que yo haga esto? A mí personalmente, con respecto al ministerio, esa es una de las cosas que más incertidumbre me crean. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer lo que Dios me mande hacer. Y sabéis que entre nosotros, en nuestra mente, se puede generar
una lucha entre si es la voluntad de Dios o es lo que yo quiero que sea la voluntad de Dios. Así que cuando hablamos del ministerio, cuando hablamos de una encomendación, en conversaciones que tengo con hermanos, la lucha, yo siempre les digo, mira, a mí la lucha siempre está en si la decisión es mía o realmente la decisión es voluntad del Señor. Y para eso me hago varias preguntas. ¿Cuál es el propósito del paso que voy a dar? ¿Cuál es el propósito del paso que voy a dar con respecto a la Iglesia? Y otra pregunta que me hago es, ¿cómo lo voy a llevar adelante? ¿Cuál es el propósito, hermano, de establecer un estudio? ¿Cuál es el propósito de cómo lo voy a llevar adelante con la función de que Dios reciba toda la gloria y yo cumpla con la voluntad de Dios? Así que tenemos un llamado a una comisión. Y lo importante, hermanos, para nosotros es entender esa comisión, sabiendo cuál es la voluntad de Dios, cuál es mi voluntad. Porque algunas veces no tienen relación la una con la otra. Ahora, evidentemente hay cosas claras, ¿verdad? Podríamos decir, porque las vemos en la palabra de Dios. Y hablamos con esa sinceridad y decimos, bueno, está muy claro, en la palabra lo dice. Precisamente por eso está tan claro, porque en la palabra lo dice. Y por eso nosotros que confiamos en la inerrancia de la palabra de Dios, que significa que no tiene error, pues confiamos en algo que ya ha sido escrito, porque vemos el desarrollo de la historia al completo. Por eso no nos crea ninguna duda. Ahora, una cosa es que la veamos en la palabra de Dios, otra cosa es que estemos en la tesitura en la que estamos puestos cada día. Y lo que aquí vemos, hermanos, es que Jonás, en un principio, los versículos que hemos leído, Jonás rechaza la misión a la cual había sido encomendada. Es decir, la voluntad de Dios, Jonás la va a canalizar de una manera muy diferente. Muy diferente. No hay duda, cuando leemos estos versículos, como hemos leído, hermanos, que una de las verdades, una de ellas, de las muchas que vamos a ver, es que Jonás se revela ante Dios. Se revela ante la comisión de Dios. Se revela ante el mandato de Dios. Entonces, lo que yo quiero que hoy aprendamos, por medio de estos 3 versículos, es que debemos de evitar, hermanos, debemos de evitar la rebeldía a Dios por medio del ejemplo de Jonás. Debemos de evitar la rebeldía a Dios por medio del ejemplo de Jonás. Cuando nosotros entendemos el llamado de Dios a cualquier comisión, cuando nosotros lo vemos, cuando nosotros sabemos qué es lo que agrada a Dios, nada puede impedir que lo llevemos a cabo. Pero para eso tenemos que tenerlo identificado. Ahora, ¿cuál era la voluntad de Dios para el pueblo de Nínive y para lo cual había encomendado a Jonás? Era llevar un mensaje de rebeldía, o sea, un mensaje de condenación, pero evidentemente implícito lleva que si Nínive se arrepentía, Dios, que es rico en misericordia y en gracia, lo iba a salvar. Así que nosotros podríamos decir, hay que ver qué rebelde Jonás, porque Dios, queriendo salvar, Jonás se revela ante esto. Pero hermanos, nosotros somos así en muchas ocasiones. Nosotros no tenemos ningún derecho a juzgar a Jonás, aunque realmente está mostrando aquí una rebeldía ante un mandato de Dios, ante hacer la voluntad de Dios. Porque la pregunta que deberíamos de hacernos sería, ¿es que acaso Dios no quiere salvar a todo el mundo? Sí, claro que sí. La salvación es para todo aquel que reconoce su pecado, viene arrepentido delante de Dios, lo confiesa y automáticamente el Señor lo salva por los méritos de Cristo, como hemos visto en esta mañana. Así que ese es el propósito. Podríamos poner como un subtítulo, evita la rebeldía, con el ejemplo de Jonás. Hermanos, evitemos la rebeldía a la voluntad de Dios con el ejemplo de Jonás.
Y quiero que lo veamos de dos maneras en estos 3 versículos. Quiero que veamos 2 maneras de evitar la rebeldía con el ejemplo de Jonás. La primera es sabiendo la voluntad de Dios para Jonás. Aplicada a nosotros, sabiendo la voluntad de Dios para nosotros. Versículos 1 y 2. El primer elemento para evitar la rebeldía, hermano, es sabiendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para Jonás. En segundo lugar, para evitar la rebeldía, con el ejemplo de Jonás, démonos cuenta de cuál fue la voluntad de Jonás para Jonás. La voluntad de Jonás para Jonás. Es decir, la voluntad mía para mi beneficio o para mi actitud. Y en primero quiero que veamos la voluntad de Dios para Jonás. Capítulo 1, versículos 1 y 2. Lo volvemos a leer. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Si nos damos cuenta, hermanos, estamos en una narrativa. Y el relato comienza con 3 nombres. Lo identificamos rápidamente en la palabra, ¿verdad? Uno es Jehová, otro es Jonás y otro es Amitai. Ya dijimos que Jonás significa paloma. Para tener el nombre de un animal tan dócil hay que ver cómo se reveló, ¿verdad? Veremos un poco más sobre esto. Pero daros cuenta, uno de los nombres, de los 3 que hemos dicho, el que aparece en primer lugar, ¿cuál es? Jehová. Jehová. Y podríamos decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Qué importancia tienen aquí los nombres? Bueno, probablemente ahora, como yo decía también la semana pasada, el que yo me llame Domingo no quiere decir que ese día lo dedique para el descanso, que normalmente se suele identificar con eso. Pero, daros cuenta, en la cultura hebrea, en el Antiguo Testamento, el nombre de una persona no era un mero título, sino que era una expresión, era una revelación de lo que realmente era personalmente su nombre, con lo que se identificaba. De hecho, cuando leemos el Antiguo Testamento, en la Escritura, vemos varios ejemplos de esto, ¿verdad? Muchos ejemplos sobre esto. Por poner algunos de ellos, Abraham. ¿Sabéis lo que significaba el nombre Abraham? Padre de gente, padre de multitudes. ¿En base a qué? Dios había hecho una promesa ¿de qué? De que su generación iba a ser tan grande como la arena del mar. Así que Abraham, el nombre identificaba lo que realmente era en la cultura hebrea. Esto tenía mucha importancia. Génesis 17:5 podéis verlo. Otro era Jacob. Jacob significa el que toma por el carcañar, o también significa uno que suplanta. Sabemos la historia de Jacob, y si no, podemos verla en Génesis 25, versículo 26, o capítulo 27, versículo 36. Una vez más, el nombre identificaba la acción. También tenemos a Nabal. ¿Sabéis qué significa Nabal? Tonto. Literal. Y si leemos la historia en 1 Samuel, capítulo 25 y versículo 25, nos daremos cuenta que no somos nosotros los que lo identificamos por otro nombre, sino su propia esposa, Abigail, la que lo llama así, ante el llamado del rey David a socorrerlo, a ayudarle. Hace alusión a su propio nombre. O también Bernabé. Bernabé significa hijo de consolación. Lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 36. Podríamos poner algunos ejemplos más. Pero todos estos nombres, hermanos, todos estos nombres reflejan el carácter de los hombres que lo llevaron. Reflejan el carácter de los hombres que lo llevaron. Ahora, diréis, ¿por qué está diciendo esto?
Bueno, porque de una manera similar, hermano, el nombre de Dios es inseparable a la función que hace. El nombre de Dios es inseparable a lo que Él iba a hacer, va a hacer y está haciendo. ¿Por qué? Porque revela su persona, revela su carácter, revela su relación fiel a sí mismo. Y de ahí nacen los atributos de Dios. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Y por qué Él es así? Así que cuando Jonás comienza con Jehová, lo está haciendo con uno de los nombres de Dios. ¿Por qué? Porque refleja la verdad acerca del carácter personal de Dios. Sabéis que ahí Jehová, en nuestras Biblias no, pero en la textual que la tengo y lo observaba, viene como Yahweh. Y veréis, los judíos no nombraban el nombre del Señor, por respeto. Sencillamente utilizaban la sigla YHWH. Su pronunciación en hebreo es Yahweh. Yahweh, que es Jehová. Jehová es un nombre personal de Dios. Y daros cuenta, es el nombre que más se emplea en toda la Escritura. Y se emplea 6.825 veces. Uno de los nombres de Dios, que es Jehová. ¿Y sabéis lo que significa? Significa el eterno, significa el inmutable, significa el único. El único. El mismo Señor Jesucristo utilizó este nombre con respecto a sí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 58 y 59, para mostrar su deidad, Jesucristo. Ahora, daros cuenta, hermano, ¿y por qué digo esto? Y vamos a empezar a situarnos. Porque el único Dios, Yahweh, Jehová, el inmutable, el eterno, fue el que le reveló palabra a Jonás. Este fue el que le reveló palabra a Jonás. Y probablemente ahora estemos pensando, bueno, ¿y eso qué importancia tiene? Bueno, pues tiene mucha importancia, hermano. ¿Por qué? Porque la historia de Jonás, ya lo decíamos la semana pasada, podría ser una de esas historias que en vez de empezar con vino palabra del Señor a Jonás, podría empezar de la siguiente manera. Érase una vez en un país lejano que un hombre se reveló a Dios y Dios preparó un gran pez, una gran calabacera, un gran barco, una gran tempestad. ¿Y a qué suena esto? Suena más a fábula o a cuento que a historia real. Por eso, hermano, cuando nosotros identificamos quién es el que está hablando, y especialmente en el contexto hebreo, porque un judío jamás se iba a poner el nombre de Dios en vano para comenzar una historia. De hecho, no nombraban ni el nombre de Dios, utilizaban las siglas Yahweh. Así que, de esta manera, ¿sabéis? Una de las cosas, yo cuando estaba estudiándolo, decía, mira, qué forma de descartar, para darle la seriedad que tiene la narración, qué forma de descartar más buena, que esto fue una narrativa real, que fue una inspiración divina, que es un mensaje profético, y no un cuento, ni una fábula, ni nada parecido a este tipo de cosas. Porque comienza diciendo, vino palabra del Señor. Vino palabra del Señor. Descartamos que no sea un cuento, hermano. Descartamos que no sea una historia real, porque es Dios mismo quien la está revelando de forma divina a cada uno de nosotros. Pero continúa así, vino palabra de Jehová. Vino palabra de Jehová. Él habló, como lo ha hecho en otras muchas veces. Una vez más, Dios está instruyendo. Y ya os digo de nuevo, hermanos, ningún judío se atrevería a comenzar un relato falso utilizando el nombre de Jehová en primer lugar, el nombre de Yahweh,
y mucho menos un profeta enviado por Dios. Esto demuestra dos cosas. Primero, que es una narración histórica, que esto, hermanos, pasó de forma real. Esto pasó realmente. En segundo lugar, demuestra que es una revelación profética, es un mensaje inspirado por Dios. Y esto nos debe de enseñar, hermanos, que a la hora de contar esta historia, que la hemos contado siempre como una historia, como decía al principio, una historia para los niños que los puedes tener. No, vamos a darle la seriedad. Podemos usar todas las argucias que tengamos para hacerlo entendible a los niños y que se fascinen, pero nunca hasta el punto que deje de ser una historia real y no parezca un cuento, no parezca una expresión como puedes contar cualquier otra cosa. Dios, hermano, Yahweh, Jehová, está revelando una historia real de salvación. Y lo está haciendo para nosotros en el día de hoy. Y Dios comienza así, Jonás comienza diciendo quién es el que habló, para darle autoridad a todo el contenido del libro. El otro personaje es Jonás, Paloma, un profeta de Dios nacido en Gad Efer, como ya veíamos la semana pasada. Esa es una población, lo podemos ver en Josué 19:13, se encontraba en el territorio de Zabulón, en Galilea, al noroeste de Jerusalén. Era una zona altamente vulnerable, asequible para su gran enemigo, que era Nínive, y lo cual ya nos sitúa en el por qué Jonás empieza a mostrar su rebeldía, porque conocía perfectamente de las argucias de estos contra ellos. Pero no solamente conocía de las argucias de los de Nínive contra ellos, sino que él también conocía el poder de Dios. El texto lo describe como la gran ciudad, y tenía merecido ese nombre de gran ciudad, no solo por el tamaño que pudiera tener, hermano, sino por el poderío político, por el económico y por el cultural. Por ambas cosas. Pero Dios tenía un propósito, y el propósito era destruir a Nínive. El propósito era destruir a Nínive. ¿Por qué? Lo dice el relato de forma sencilla. Porque la maldad de ellos, hermanos, porque la maldad de ellos había subido delante de Jehová. ¿A qué os suena esta expresión? Os suena cuando Dios manda a Noé a hacer un arca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era tal la maldad del mundo que Dios decide destruirlo, salvo dejando ese remanente en un hombre fiel. Es más, cuando Dios manda a Noé no se revela, ¿verdad? En este libro vemos una característica especial en ese aspecto. Un mensajero. Dios envía un mensajero con un mensaje de autoridad divina. Con un mensaje de autoridad divina. Una vez más, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella. Hermano, ¿estamos viendo la voluntad de Dios? ¿La estamos viendo? De forma sencilla, ¿verdad? Y como la recordamos, aún más, no estamos diciendo nada nuevo. Ahora, os vuelvo a decir, no estamos dudando, porque lo estamos leyendo, porque lo estamos viendo en la Escritura, porque creemos en la inerrancia de la Escritura, porque creemos que esto es un mensaje que Dios ha dejado establecido también para nosotros. Es más, no solamente porque digamos, mira, aquí el Señor dijo, vino palabra del Señor a Jonás, sino porque lo vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, cómo Dios habló y cómo con el poder de su palabra todo se sujetó a Él. Dios, con el poder de su palabra, creó los cielos y la tierra y todo lo que hay. Génesis capítulo 1, capítulo 3. Luego le habló a Adán y a Eva,
Le habló a Caín, le habló a Noé cuando la corrupción de la tierra era grande, como vemos en Génesis 6, 12 y 13, y ahí lo leemos, y dice, dijo pues Dios, una vez más, aquí lo tenemos hablando de nuevo, a Noé, he decidido el fin de todo, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí, yo los destruiré con la tierra. Dios de nuevo hablando, un mensaje de juicio. Vemos el cumplimiento de lo que Dios hizo a Noé, y lo vemos en la palabra de Dios, y lo creemos a pies puntillas, como dicen eso, ¿verdad? Y vemos que Noé no dudó en hacer lo que Dios le había mandado. ¿Por qué? Porque estaba aceptando la voluntad de Dios. Ahí no dice que a Noé le interesó hacerlo porque se iba a salvar a su familia, sino porque Noé era justo delante de Dios y obedeció. No fue su deseo, probablemente sería otro, pero cumplió lo que Dios iba a hacer. Dios habló a Abraham y lo bendijo y lo comisionó y le dio una orden. Vete de tu tierra y de tu parentela. Coge las cosas y vete de tu pueblo. Vete a otro sitio. Eso le dijo Dios. ¿Y Abraham qué dijo? Cogió las cosas y se fue. ¿Por qué? Porque entendió que era la voluntad de Dios. No miró cuál era su beneficio. Miró que era la voluntad de Dios. Dice Génesis 12:4, y se fue Abraham como Jehová le había dicho. Y Lot, que era su sobrino, se fue con él. Y era Abraham de edad de 70 años cuando salió de Harán. No era un niño, no era un jovencito, era un hombre hecho y derecho. Dios le habló a Jacob en Betel en un sueño, Génesis 28:13. Y dice, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová. Una vez más. El Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te daré a ti y a tu descendencia. Aquí hay una promesa, aquí hay una bendición, ¿verdad? Dios llamó a Moisés y lo comisionó. Éxodo capítulo 3. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Qué hicieron todos estos hermanos en este llamado? ¿Qué hicieron? ¿Hicieron lo que Jonás? ¿Le hicieron un interrogatorio a Dios del por qué, para qué y cómo qué? Entendieron que eran la voluntad de Dios. No dudaron ni un solo instante, ni antes, ni durante, ni después. Llamó a Samuel. Y aunque aquí ya vemos más la duda, porque tuvo que tener 3 llamadas, a la tercera fue el sacerdote el que le dijo, yo no te he llamado ni una, ni dos, ni 3. Di, heme aquí. Estoy para servirte, parafraseando las palabras de Samuel, ¿verdad? Y cuando Samuel entendió esto, ¿se reveló a Dios? No se reveló a Dios, hermano. Obedecieron. No voy a hacer más extensa la ilustración, podría haber escogido otros muchos textos más, no lo hacía más extensa, pero sucedió con los profetas. Lo leemos y lo creemos, porque lo tenemos ahí puesto. Lo tenemos aquí puesto, hermano. Pero ¿qué pasa cuando suceden con nosotros? De pronto sentimos un llamado a una comisión y de pronto empieza a disiparse. ¿Cuándo empieza a disiparse? ¿Cuándo empiezan los problemas? Es que el Señor me ha dicho que vaya y el Señor me ha puesto. Mira, pero no, es que el Señor... Pero cuando comienza la función y empieza lo duro, entonces empezamos a dudar de si es un llamado real. Y basta echar un vistazo a la vida de cada uno de ellos personalmente para ver si fue un camino de rosas. Y se disipa. Y entonces cuando empieza nuestra rebeldía. ¿Y sabéis lo que pasa, hermano? Que a lo mejor no ha habido un llamado. Que a lo mejor lo que ha habido es una huida o una emoción
o un querer antes de que el Señor te prepare y te forme para hacerlo. Y todos estos hermanos respondieron al llamado de Dios. Respondieron. ¿Por qué? Porque Dios iba a cumplir su voluntad. Y mirad, en el contexto original, aunque Jonás se rebeló, sin duda que Dios lo va a utilizar para llevar el Evangelio, para llevar el mensaje de salvación. Pero es cuando Dios quiere, es cuando Dios lo manda, es cuando Dios llama realmente, hermano, no cuando uno decide o alguien decide por él. Por eso, cuando dice una persona era anciano y ha dejado de ser anciano, o ha pasado o ha dejado de pasar, hay que ver bien todas las circunstancias para saber si es que a lo mejor no tenía que haberlo sido nunca. Y esto es difícil, hermano, porque no nos toca a nosotros juzgar eso. Le toca al Señor, pero las consecuencias las sufre la Iglesia del Señor o el pueblo de Dios. Entonces, hermano, la voluntad de Dios siempre es santa y perfecta. Y nuestra rebeldía forma parte de nuestros resquicios de naturaleza caída que tenemos. Dios estaba cumpliendo o iba a cumplir su voluntad de fulminar a Nínive con toda autoridad y con toda razón por causa de su maldad. Pero ¿sabéis qué? Que Jonás sabía de su gracia, hermano. Jonás sabía de la gracia de Dios. Jonás sabía de la misericordia de Dios. Hermano, somos conscientes de estos dos elementos que lo hablamos tantas veces en la congregación: juicio y misericordia. Dios es tan justo a la hora de someter un juicio para condenar, no se va a equivocar como lo es para la hora de salvar. Si hay arrepentimiento, el Señor no va a mover ni una sola pestaña por no salvarte. Te va a salvar. Pero hermano, y esto es lo que estaba sucediendo aquí. Dios estaba enviando un mensaje diciendo: levántate, Jonás. Daros cuenta qué instrucciones, 4 palabras, pero concisas, el GPS. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mí. Aquí tiene relación, hermanos, con un mensaje de juicio. Pero implícito va la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si hay arrepentimiento, ¿Dios qué va a hacer? Dios va a salvar. Lo veremos luego un poco más adelante. Ahora, al respecto con esto, hermano, sin salirnos de lo que estamos diciendo, nosotros estamos llamados a predicarle el Evangelio a todo el mundo. A toda persona, a toda criatura. Estamos llamados a predicarle el Evangelio. Nos caigan mal o nos caigan bien. Consideremos que no merecen la salvación o consideremos lo que nosotros consideremos. Nosotros tenemos que predicarle el Evangelio, porque quien tiene la gracia para salvarlo es Dios. Es Dios. Probablemente en alguna ocasión de nuestra vida nos hagan tanto daño que no deseemos la salvación para una persona. Yo que en una conversación le dije a una persona: mira, si yo tuviera a esta persona enfrente mía, con todo el daño que ha hecho y está produciendo, ¿sabe lo que haría? Predicar el Evangelio, porque es lo que necesita. Aunque ahora tú desearas su muerte y que nunca hubiera intervenido en tu vida para nada, necesita el Evangelio de salvación. Porque esa persona sola no ha sido la culpable de tu desgracia. Hermano, la culpa de que Cristo fuera a la cruz del Calvario a morir por nosotros es nuestra. Si queremos una exclusividad, exclusivamente somos pecadores y llevamos a Cristo a la cruz del Calvario. Esa es la exclusividad que nosotros tenemos. Haber sido los causantes de la muerte del único
digno del único santo, del único perfecto. Así que nunca digamos, esta persona no merece la salvación porque mira el daño que ha hecho. Prediquémosle el Evangelio, hermano. Prediquémosle que si no se arrepienten, va a caer todo el juicio divino sobre ella. Va a caer toda la condenación eterna sobre ella. Pero implícito va, si te arrepientes de tu pecado, si entregas tu vida al Señor, Dios te va a salvar. Dios te va a salvar. Hermano, pondemos una de malos, los políticos son los más malos, los otros son los más malos, los estos. Podemos hacer divisiones. En general, en el mundo hay dos grupos, los santos y los pecadores, y nosotros formamos parte de un grupo también. Antes de ser salvos, si lo somos, éramos pecadores, tan merecedores como el que más de la condenación eterna. Así que aprendamos, hermanos, a ver la voluntad de Dios. No nos rebelemos porque Él tiene gracia. Ahora, en segundo lugar, la voluntad de Jonás para Jonás. Jonás, sabiendo todo esto y más, lo veremos más adelante, él decide hacer su propia voluntad. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, dice el versículo 3, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope. Daros cuenta qué meticuloso. Lo dice de forma muy sencilla, pero esto hay que pensarlo, ¿verdad? Y descendió a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el peaje y entró en él para ir con ellos, con el resto de marineros. Y daros cuenta, porque esta frase la tengo subrayada, porque es una frase tremenda, lejos de la presencia de Dios, lejos de la presencia del Señor. Ahora, ¿qué hizo Jonás? Aquí vemos actuar de forma rebelde. Llevó a cabo lo que probablemente ya tenía en mente cuando recibió la palabra del Señor. Evidentemente, en el momento en que recibe, empieza a planificar. ¿Cómo? Delante de estos enemigos, a predicarle el Evangelio, que probablemente me van a degollar allí contra que pise la ciudad, o probablemente se arrepientan. Y empieza en su propia cabeza a generar, como dice Santiago, su propia concupiscencia, ¿verdad?, a generar lo que iba a hacer. Y meticulosamente prepara un viaje opuesto por completo al otro sitio donde el Señor, donde Dios lo estaba enviando. Así que es fácil decir, vaya un Jonás, Jonás se rebeló. Pero hermanos, no seamos imprudentes en decir esto. No seamos imprudentes, porque aunque esto sea verdad, que lo es, porque lo vemos en la Escritura, y el motivo de que él temiera por su muerte, de que él temiera por la salvación de los de Nínive, cualquier cosa, tiene mucha similitud con muchos ejemplos de nuestras propias vidas. Tiene mucha similitud, hermano. Mira, hay una diferencia cuando decimos, he estado delante de esta persona y hay que ver con la facilidad que tengo para hablar del Evangelio, el deseo que tengo para hacerlo, y sin embargo no salían palabras de mi boca. Me he quedado paralizado. Mira, hermano, es muy diferente esto, que yo creo que nos ha pasado a todos, a que digamos, no le voy a hablar, a ver si le viene la muerte pronto y se va al infierno, que es lo que merece. Hay mucha diferencia de una cosa a la otra. ¿Quién no se ha quedado alguna vez sin palabras cuando le has predicado el Evangelio a un montón de gente? Todo no ha pasado, ¿verdad? Ahora, otra cosa es pensar que esa persona merece la condenación. Todos merecemos la condenación. Por lo tanto, digo esto, hermanos, para que no hagamos un juicio rápido sobre la rebeldía de Jonás. Si la historia de nuestra vida fuese hoy en día escrita,
os aseguro que estábamos retratados ya para toda la vida, con todas las rebeldías que hemos tenido a lo largo de ella, con todas las rebeldías que el Señor podría escribir si el libro quedara abierto todavía de las que hemos tenido en nuestra vida. Y basta el hecho para darnos cuenta de que el mismo Señor Jesús, como habló de Jonás, no usó su rebeldía. Cuando tiene que confrontar a los fariseos, Jesús no habla, mirad el ejemplo de la rebeldía de Jonás, no, sino el ejemplo del resultado cuando el Señor restaura a Jonás y hace lo que tenía que hacer. Mirad Mateo 12. Mateo 12, vamos a estar ahí para leerla. Mateo capítulo 12, versículos 38 al 41, este es el testimonio o las palabras de Jesús con respecto a Jonás. Los escribas y los fariseos demandaban señales del Señor, habiéndole ya mostrado señales. Y el Señor le dice, entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo, Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero respondiendo Jesús le dijo, ¿una generación perversa y adúltera demanda señal? Y ninguna señal se le será dada. Y daros cuenta cómo se hace aquí mención al profeta Jonás, sino la señal de Jonás, el profeta. No dice la rebeldía de Jonás, ¿verdad? El mismo Señor Jesús destaca que una vez que había trabajado en esa rebeldía, lo hace un hombre que llevara realmente el mensaje. Es decir, que hiciese la voluntad de Dios, no la voluntad de Jonás para con Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos, mirad la respuesta, se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. ¿Y quién era? El Señor Jesús. El Señor Jesús. Hermano, evidentemente vemos aquí cómo Jonás tiene en su corazón no aceptar la voluntad de Dios, pero Dios lo va a hacer que entienda cuál era su voluntad. Jonás era tan patriótico, era tan judío como los judíos que hoy en día se piensan que la salvación solo le pertenece a Israel. Y Jonás no estaba entendiendo que la salvación, la misericordia de Dios se extiende a los gentiles. Y Nínive era gentil. Así que ahí había una de las objeciones. Hermanos, los cristianos ya tenemos salvación. No pensemos que el resto no merece la salvación. No, bueno, evidentemente no la merecen, pero tampoco la merecíamos nosotros. Pero no que no escuchen el mensaje de salvación. Huyó en dirección opuesta, se fue a otro sitio. Quería poner distancia, kilómetros. Yo me hacía varias preguntas, hermano. ¿Se iría Jonás a Tarsis ya de por vida? Yo me hacía la pregunta, bueno, ¿qué hizo? ¿Se fue, se iba a ir, se embarcó en el barco para irse ya por toda la vida? ¿O a ver si Dios se le olvidaba todo esto y volvía? ¿Cuál era la intención? Me preguntaba yo. ¿Su cambio de vida era ya de por vida o solamente hasta que Dios se le pasara el enfado y después regresara? No lo sabemos, hermano. Pero también en nuestras decisiones está eso. ¿Nos vamos a apartar de Dios de por vida cuando tengamos una comisión? ¿Nos vamos a alejar de Él? ¿Vamos a hacer movimientos en nuestra vida para ver si el tiempo entre medias pone y se nos olvida? No, ¿sabéis por qué? Porque el problema está en el corazón, hermano. El problema está en el corazón.
Tú te puedes meter en tu casa y encerrarte en una jaula de oro y no salir a la calle, y tu corazón puede estar pecando cada día. Tú puedes estar tirado en la calle todo el día trabajando porque tu trabajo sea así, y tu corazón puede estar recto en el Señor constantemente. Así que a veces huimos de la omnipresencia de Dios con nuestros propios argumentos. Qué triste, hermano. Porque Jonás era creyente, era un profeta. No puso tierra de por medio por sus intereses personales. Pero esto tenemos que entenderlo, hermano. Tenemos que entenderlo, porque nuestra comisión es que nuestro corazón esté aferrado al Señor completamente. Y después todo lo que obremos va a obrar conforme a la voluntad del Señor, conforme a la voluntad de Dios. Se levantó, obedeció. Podríamos decir, mira, obedeció, pero ¿para qué se levantó? Para huir. Para huir. Y viene esa frase final. Huyó de la presencia. Y recordad ahora, vamos a volver al principio, de Yahweh, que significa el único, inmutable, eterno. De aquel que le había hablado, huyó de la presencia del eterno, del único Dios verdadero. Hermano, lo que hizo Jonás, con esto terminamos, no fue otra cosa que lo que a él más le interesaba. Sencillamente, a él le interesó eso y eso fue lo que hizo. Y él se levantó de la mañana, obedeció, pero se fue donde consideraba que iba a estar mejor, por lo menos alejado del peligro. Y nosotros, hermanos, actuamos así muchas veces. Bueno, si pongo distancia se acaba el problema. No se acaba el problema. Probablemente se cree otro problema. Y entren personas que ni tienen culpa ni nada. Pero ya, una vez creado el problema, una vez para mantener la candela en ascuas, que no le falte la leña como la chimenea. Como la dejes de un día para otro, te van a rescar los resquicios. Pero aún aunque haya una pequeña llama, es capaz de encender una lumbre. Hermano, queremos evitar la rebeldía. Obedezcamos, conozcamos, apliquemos la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Hasta aquí la palabra en esta mañana. Pero no quiero dejarla sin un pequeño pero gran importante matiz. Cristo fue enviado por el Padre a una comisión: venir a la tierra, pagar por el pecado de nuestra culpa y darnos salvación por medio de su sacrificio. Que el Señor nos ayude a llevar este mensaje, hermano. Y si hoy no tienes a Cristo, entrégate al Señor. Pídele perdón. Entrégale tu vida. Y no seamos unos rebeldes espirituales. Que el Señor bendiga su palabra.